La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: Depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: Depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana.
Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja:
Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas.
mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: Depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: Depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana.
Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus dos hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las dos niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja:
Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas. La mariposa. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. A algunas de ellas el padre sabía responder, a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía todas las preguntas sin siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces, una de ellas apareció con una linda mariposa que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, sería una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Moraleja: nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Somos libres de elegir el bien, la rectitud y la vida eterna. También somos libres para elegir el mal, el cautiverio y la miseria. Nosotros elegimos nuestro curso de acción. No somos libres de escoger las consecuencias que conllevan nuestras acciones. No debemos culpar a nadie de nuestro destino. Nosotros somos los únicos responsables. Seamos mariposas sabias, volemos alto y sublime hasta llegar al cielo. Esta historia fue escrita por un autor desconocido. La historia con moraleja fue coleccionada y recontada por siempre bellas.